Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Reiniciamos aquí los vídeos explicativos de los temas, ¿eh? Que los podéis ver en el canal mío de YouTube, donde bueno, simplemente tecleáis en YouTube Jesús del Bravo y os sale el canal. Entonces, como veréis, muchísimos vídeos, hay vídeos para tercero de la ESO, para bachillerato. Yo siempre voy a poner a partir de ahora, sobre todo, al principio del vídeo, el curso para el que. Voy a poner segundo de la ESO, tema 3. Bueno, pues nosotros hoy vamos a hablar del tema 3, vamos a empezar el tema 3, vamos a ver los dos primeros epígrafes, que vamos a hablar de la Europa feudal, ¿vale? Hemos visto el Islam, hemos visto la caída del Imperio Romano, hemos visto el Imperio Bizantino, el nacimiento del Islam, cómo llegó el Islam a España, al Andalus y tal. Y ahora vamos a ver el resto de Europa. Hemos visto la Europa, digamos, hemos visto la Europa islámica, que el trocito de Europa islámica, pues fundamentalmente en esa época era solo Al-Ándalus, España. Y ahora vamos a ver cómo estaba el resto de la sociedad europea, ¿no? Esa Europa que en la historiografía, en la historia, se conoce como la Europa feudal, ¿no? Entonces vamos a movernos por lo que se llama la Alta Edad Media, es decir, nos vamos a mover desde el siglo X hasta el siglo XIII aproximadamente, ¿vale? Siglo X, siglo XIII, eso se suele denominar la Alta Edad Media. Hay gente que dice que no, que es hasta el siglo X, siglo XII, hasta el siglo XII, porque los siglos XII y XIII serían la plena Edad Media, y XIV y XV la baja Edad Media. Pero bueno, ya sabéis que en el tema de los tiempos en historia son muy relativos, porque según la localización geográfica, en un sitio puede haber empezado una época y sin embargo en otro sitio pues estar todavía anclado en épocas anteriores, con lo cual todo es un poquito relativo. No quiere decir que sea incierto. Relativo significa que tenemos que tener en cuenta dónde nos encontramos cada vez que hablemos de un fenómeno histórico. Por ejemplo, la Europa feudal, en Europa occidental, pues prácticamente podemos decir que acaba en el siglo XIII. Y sin embargo, el feudalismo pervivió en Europa oriental pues casi hasta el siglo XIX. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, entonces esto, ¿no? Es que cuando hablamos de historia, pues tenemos que hablar no solo del acontecimiento histórico, sino también de dónde ocurrió. Por eso yo siempre digo, lo importante en historia no es solo el dónde, perdón, no es solo el cuándo, sino también el dónde. Porque claro, no es lo mismo el año 1492, por ejemplo, en España, que es un año importantísimo, que en otro sitio que, bueno, que a lo mejor no ha ocurrido absolutamente nada y por tanto no es un año tan importante. Entonces, bueno, pues eso es para que lo vayáis entendiendo. Nosotros nos vamos a mover en Europa, el marco geográfico de Europa occidental, y cuando decimos Europa occidental es, para que os hagáis una idea, desde lo que es Alemania, esa línea geográfica que coge Alemania, Dinamarca, Alemania, Austria, toda esa zona, hacia el oeste, hacia el océano Atlántico. Eso sería Europa occidental. Y Europa oriental sería, pues, pues países como Rumanía, Bulgaria, Polonia, Rusia, por supuesto, la parte europea, eso sería Europa oriental. Nos vamos a mover en Europa occidental y en los siglos X, XI y XII. ¿Vale? Plena final de la Alta Edad Media. Bueno, ¿cómo se organizaba en esa época la sociedad? Bueno, pues va a surgir un fenómeno que se llama el feudalismo. ¿De acuerdo? Es decir, la sociedad en esa época se va a organizar fundamentalmente en torno a esta institución, la institución del feudalismo, que va a tener tres pilares. El pilar del vasallaje, el feudo y la servidumbre. ¿Vale? El vasallaje, bueno, ahora vamos a explicar por qué se va a producir todo esto. El vasallaje viene de la palabra vasallo, es decir, es de sometimiento, ¿de acuerdo? Pero un sometimiento fundamentado en unas obligaciones mutuas. ¿Vale? El feudo, que va a ser una entidad territorial, y la servidumbre que va a ser una forma o un método, un modo de producción económica, es decir, de aprovechamiento de la tierra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué se produce este feudalismo en Europa? Bueno, pues ahí os explica en el libro, en tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, las razones, ¿no? La primera fundamental es la inseguridad. Es decir, en esta época, en el siglo X, va a ser una época muy convulsa en Europa, es decir, va a haber invasiones de todo tipo, una época de gran inseguridad. ¿Os acordáis? Bueno, en la época antigua, en el Imperio Romano, realmente dotó a Europa de seguridad, ¿no? Es decir, el imperio daba seguridad, el ejército daba seguridad, las instituciones romanas daban seguridad a las ciudades y tal. En el momento en que
el Imperio Romano se viene abajo, pues claro, Europa se fragmenta en muchos reinos pequeños. Realmente, bueno, pues surge el reino visigodo en España, el reino franco en la Galia, ¿no? En la Galia romana, ¿no? Pero esos reinos tienen mucha inseguridad. Va a surgir una figura en el año 800, un poquito antes, que es Carlomagno, que va a unificar, digamos, lo que es Europa bajo el imperio, bajo su mando, el imperio. Pero tras su muerte se vuelve a dividir. Y en el siglo X, pues ya digamos un siglo después de la muerte de Carlomagno me parece que muere en el 814, si mal no recuerdo, bueno, pues un siglo después, ya en pleno siglo X, vivimos una época de lo que se llamaron las segundas invasiones, ¿no? Es decir, estaba el peligro de los musulmanes en el sur, que había empezado en el siglo VIII con la ocupación de Al-Ándalus, pero ahí estaban, ¿no? Ese imperio musulmán que estaba ahí pujando y empujando pues, por la zona oriental a las posesiones del imperio bizantino, por la zona occidental estaba ahí en la península ibérica con el califato muy potente. Después van a venir unas invasiones por el norte, que son los que se llaman las invasiones normandas, que bueno, pues son lo que nosotros conocemos como las invasiones vikingas, ¿no? Bueno, los vikingos arrasaron media Europa, además hacían incursiones, bueno, llegaron hasta Sevilla, con eso lo digo todo, es decir, o sea, por supuesto a la península ibérica llegaron mucho, incluso se cree que hay ciertos reductos, como por ejemplo Cudillero, en Asturias, que eran enclaves, prácticamente enclaves permanentes de vikingos, ¿no? Entonces, bueno, pues llegaron pues, a toda la península, en fin. Y después también por el este, desde las estepas del este, pues vinieron una serie de pueblos, entre ellos los húngaros, que también, bueno, pues querían asentarse en lo que es Europa Occidental. En todo este panorama de inseguridad, surge lo que va a ser el feudalismo, ¿no? Y la base del feudalismo va a ser el vasallaje, ¿no? Es decir, los reyes no tienen capacidad para poder defender tanto territorio. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues nombran una serie de personas cercanas a ellos, como que eran los aristócratas, los nobles después. Aristócrata viene la palabra griega aristoi, los mejores, ¿no? Y entonces les dan un territorio para que ellos lo puedan gestionar y defender. ¿De acuerdo? Entonces se establece una relación de vasallaje. Es decir, el rey nombra a un noble, lo nombra conde, lo nombra marqués, lo nombra duque, le da un condado, un marquesado o un ducado, y esas tierras son para él. ¿De acuerdo? Y ese conde, ese duque, ese marqués va a ejercer la autoridad en esas tierras en nombre del rey, con casi, podríamos decir, independencia. Pero se va a establecer una relación de vasallaje. ¿Qué significa eso? Que el rey se va a comprometer a defender al duque en caso de que el duque sea atacado por otra entidad. Pero a la vez, cuando el rey quiera emprender alguna empresa militar, ese duque es vasallo suyo, y le va a apoyar. Es una relación, para que lo entendáis, piramidal. Porque además, el rey tenía una serie de vasallos, como eran, como he dicho, los condes, los duques, pero después a la vez, esos condes, esos marqueses también tenían otros vasallos. Porque a la vez esos marqueses, si tenían un marquesado, un territorio muy grande, también lo dividían en pequeños feudos y se lo daban a lo mejor a varones, los varones, de ahí vienen las varonías, el varón de no sé cuánto, el varón, bueno, pues, y ese varón era vasallo del marqués, que a la vez el marqués era vasallo del rey, por lo cual el varón al final era también vasallo del rey. Y eso son las relaciones, eso es el vasallaje, y esa es la base del feudalismo, que os lo explica en el punto 2, lo que era el vasallaje, ¿no? Y ahí os explica, en el libro, viene muy bien explicado, muy bonito, bueno, pues cómo era la ceremonia del vasallaje, donde había un pacto de fidelidad, efectivamente, el vasallo juraba fidelidad, ¿no? Le rendía un homenaje al rey y el rey lo investía y le transmitía como si fuera una serie de poderes. El rey, que tenía el poder total, le transmitía parte de esos poderes a ese marqués, a ese noble, en ese territorio, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante que lo entendáis. O sea, una vez leáis el texto, veréis cómo efectivamente
se conecta todo muy bien, es decir, el feudalismo surge realmente porque hay una inseguridad. Y entonces, claro, los reyes no pueden dominar todo el territorio. ¿De acuerdo? Bueno, y después hablo un poco de lo que era la sociedad estamental. Bueno, ¿cómo era la sociedad además? Una vez hemos visto cómo se organiza, digamos, políticamente el territorio, bueno, y después la gente, las personas, ¿cómo se organizaban en la sociedad? Bueno, pues habla de que había 3 estamentos. Incluso hay algunos textos medievales, bueno, no vamos a citarlos porque son muy complicados y ya sería de... Pero bueno, que hablan de 3 estamentos según la función que tiene cada persona en la sociedad. O sea, la sociedad, digamos que, como era una sociedad cristiana, pues Dios nos había creado, estaba todo organizado con un orden que era, entre comillas, casi sobrenatural, ¿no? Entonces cada persona pertenecía a un estamento, a una clase social diríamos ahora, pero se llamaba estamento, según la función que hacía. Por ejemplo, se decía que había 3 estamentos que eran nobleza, clero y campesinado y artesano. Campesinado y artesano. Bueno, pues como en aquella época el idioma culto era el latín, pues se decía que los 3 estamentos eran los velatores, los que luchaban, la nobleza, que era una nobleza guerrera, los marqueses, los duques, los condes, es decir, sobre todo los condes no eran la gente que en un momento determinado tenía que defender el territorio, que además tenía su armadura, su caballo, su espada, y además los hombres que él tenía, su pequeño ejército y tal. Bueno, pues esa era la nobleza, era una nobleza guerrera, ¿no? Distinta a la que vais a ver el año que viene, cuando veamos la Edad Moderna, que va a ser una nobleza cortesana, de la corte, eso ya lo veremos el año que viene. Después estaba el clero. El clero eran los que rezaban, y en latín se decía los oradores, los que oraban, los que rezaban, ¿vale? Ahí pertenecía lo que era el clero regular y el clero secular. Para que sepáis, el clero regular es el clero aquel que pertenece a una orden religiosa, por ejemplo, los benedictinos, los franciscanos, los jesuitas, eso se llama clero regular. Y el clero secular es el clero de las parroquias, los curas de las parroquias. Eso era que pertenecían a la ciudad, a la diócesis, a la población, ¿vale? Y después venía el tercer estado, el tercer estamento, que después se llamó el tercer estado. El tercer estado, la tercera clase, que era el campesinado y los artesanos. Campesinado y artesanos. Y eso eran, en latín, los laboratores, los que trabajaban. Claro, estos peleaban, estos rezaban y estos trabajaban. Estos y estos, nobleza y clero, se les solía llamar los estamentos privilegiados, de privilegio. Privilegio significa ley privada, significa cuando una persona tiene un privilegio es porque no se le trata como al resto, no se le aplica la norma que se le aplica al resto. De ahí viene privilegis, ley privada. Es decir, es como si yo, por ejemplo, en la clase, situar cuando yo estoy en clase con vosotros, pues yo tratara de una manera especial a 2 o 3 y no le aplicara las mismas normas a esos 2 o 3 que al resto de la clase. Vosotros diréis, esos 2 o 3 son unos privilegiados. Pues eso era nobleza y clero, unos privilegiados. Y el 90%, el 95% de la población era el campesinado y los artesanos, que eran los que trabajaban, ¿vale? Bueno, de este primer punto vamos a hacer la actividad 1 y 3 de la página 53. Me lo vais a tener para el viernes. Todo esto que yo estoy diciendo de actividades y tal, lo voy a poner en un correo electrónico que os voy a mandar esta noche, ¿vale? O sea que no os preocupéis que... Pero bueno, y además os voy a mandar una fotografía en el correo con este esquema, porque sé que así podéis irlo viendo mientras yo estoy explicando. Aunque lo correcto y lo que tenéis que hacer es siempre, cuando yo vaya explicando, ir leyendo el libro y viéndolo, ¿de acuerdo? Entonces veréis cómo la explicación del vídeo pues complementa. En el punto 2 del libro tenéis lo que era la monarquía feudal. Bueno, vamos a ver. El sistema de la monarquía, sabéis que es un sistema político que consiste en que hay un rey, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, actualmente tenemos en España una monarquía, ¿no? No es una monarquía feudal, evidentemente, es una monarquía parlamentaria. Pues en aquella época, que estamos en la Europa feudal, pues la monarquía es también feudal, ¿vale? Es decir, ese sistema feudal que yo os he dicho que es como una pirámide, en la cúspide, arriba de la pirámide, está el rey, ¿vale? El rey que tenía un carácter sagrado y patrimonial. ¿Qué significa eso que os lo pone en el libro? Bueno, pues significa que el rey
su autoridad emanaba de Dios, era el representante de Dios en la tierra. Tenéis un texto ahí en el libro de Alfonso X de las partidas, que es un texto de tipo jurídico legal, que lo publicó Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III, el que conquistó Sevilla. Entonces, bueno, pues es un texto de la segunda mitad del siglo XIII, y bueno, pues ahí podéis, en ese texto se puede ver, bueno, pues mucho de cómo funcionaba pues la monarquía en aquella época, ¿no? Bueno, pues ahí define él cómo es ese carácter sagrado que tiene la monarquía, ¿no? Es decir, su poder viene de Dios y por tanto nadie puede dudar de eso. Es decir, el rey es el rey porque es el rey, porque además está elegido por Dios. Porque Dios, en su tremenda sabiduría, pues lo ha puesto ahí. Lo ha puesto ahí, entonces bueno, pues no hay que dudarlo, ¿no? Y patrimonial significa que los territorios que el rey gobernaba como rey eran patrimonio suyo. Eso es una cosa muy curiosa, es decir, bueno, muy curiosa, vamos, que además hay que tenerlo muy en cuenta, porque el concepto patrimonial de la monarquía es un concepto que no va a terminar hasta el siglo XVIII, el siglo XIX, hasta la edad contemporánea, o sea, hasta prácticamente antes de ayer. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros ahora, por ejemplo, el sentimiento nacional que nosotros tenemos de la nación española es que es de todos los españoles, es decir, nosotros somos una nación de ciudadanos libres, que además somos poseedores de nuestra nación, y nuestra nación nos protege, y nuestra nación tiene unas instituciones que nosotros nos hemos dado que nos protegen, ¿vale? Pero en aquella época no. En aquella época nosotros hubiéramos sido personas que habíamos nacido en España bajo el poder del rey, fulanito primero, fulanito tercero, y ese rey era dueño de nuestras tierras. ¿Qué significa esto? Esto no es simplemente una cosa teórica, sino que a lo mejor, cuando a lo mejor un rey casaba a su hija con el rey del reino de al lado, pues a lo mejor le daba un territorio. Le decían, pues esta parte del territorio te la doy. Y te la doy porque es patrimonio mío. Y nadie lo dudaba. Eso significa que tenía un carácter patrimonial, ¿no? Y el rey, pues tenía un poder, como hemos dicho, compartido. ¿Qué significa eso? Ahí que veis los poderes del rey y tal. ¿Qué significa que tenía unos poderes compartidos? Bueno, pues nos vamos a al primer punto que hemos visto. Claro, si había mucha inseguridad, si el rey tuvo que recurrir al feudalismo y a los nobles y a sus vasallos para proteger el reino, pues claro, significa que efectivamente el rey, digamos, si no tuviera esa nobleza, no era nada, porque claro, el rey no tenía poder para mantener todo el territorio. Por tanto, se dice que era compartido con el resto de los nobles, es decir, los nobles le ayudaban a gobernar ese territorio. Claro, ¿cómo le ayudaban? Pues claro, el rey le iba dando territorio y ellos eran el representante del rey en ese territorio. No obstante, tenían una serie de atribuciones exclusivas. El rey, por supuesto. Cuando había una guerra contra otro reino, el rey llamaba a los nobles, ahí viene otra vez el vasallaje. Los nobles, como eran vasallos del rey, dicen, yo lucho al lado de mi rey, y el jefe del ejército es el rey. Y además también ejercían la justicia suprema, es decir, un caso podía llegar al final al rey, a la justicia del rey. Y además, la propia justicia en los territorios se ejercía en nombre del rey, ¿no? ¿Y el rey gobernaba solo? Pues no, gobernaba como un consejo, con una serie de personas que le ayudaban. ¿No? En la época la época visigoda se llamaba el aula regia, después se llamó curia, consejo real, es decir, eran una serie de nobles y también de eclesiásticos, de monjes, de gente culta que asesoraba al rey, nobles también, que estaban muy cercanos a él, ¿no? Y además también tenía una serie de funcionarios muy cercanos a él, funcionarios muy cercanos que bueno, pues digamos, le ayudaban al manejo doméstico del reino, ¿no? Por ejemplo, pues estaba el mayordomo de palacio, por ejemplo, estaba el guardián del sello real, ¿no? Bueno, pues el secretario real, que era, bueno, pues el notario mayor del reino, es decir, una serie de personas que estaban al lado del rey, chambelán, el alférez, que se llamaba de palacio también, eran una serie de instituciones que había, que bueno, que estaban muy cercanas al rey y que le ayudaban bueno, pues a todo lo que era el gobierno, digamos, doméstico. Hay que tener en cuenta que había algunos reyes que casi no sabían escribir, o sea, es decir, que tenían, para eso tenían los escribientes, los escribanos, es decir, que eran los que sabían escribir y sabían interpretar las leyes, y ellos se dedicaban, el rey era, como si dijéramos, era la cabeza de esa pirámide, pero era como un noble que había llegado a rey, para que os hagáis una idea, es decir, de ahí que se acuñó una expresión que se llamaba un primus inter pares, era el primero de los nobles, era como los nobles pero por encima, porque Dios lo había elegido a él, ¿vale? Pero realmente lo que era un guerrero también, ¿vale? Porque era una monarquía guerrera.
Bueno, os vais a encontrar en la página 55 Reyes y Emperadores. Eso es como una especie de articulito donde os explica, y tenéis un mapa que está muy bien, os explica el nacimiento del Sacro Imperio Germánico, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya sabéis que, como os he explicado antes, Carlomagno intentó unificar todos los territorios de Europa porque Carlomagno tenía la idea de reunificar lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Consiguió gran parte, unificó parte de la Galia, bueno, gran parte de la Galia, con lo que es la actual Germania, Alemania, tal, parte del norte de Italia, pero cuando murió, pues dividió el reino entre sus hijos, en fin, no se pudo, digamos, concretar esa entidad, porque claro, conforme iban naciendo un hijo, pues se dividían los reinos. Ahí tenemos el carácter patrimonial, como os he explicado antes. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Ya en el siglo X, me parece que os lo cita aquí en el libro, que es Otón I, efectivamente, que era rey de la parte de Germania, va a ser coronado por el Papa y va a ser coronado como el emperador del Sacro Imperio Germánico, que le llama ahí el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Ese Sacro Imperio pues va a pertenecer, digamos, a prolongarse durante toda la Edad Moderna y hasta prácticamente la Edad Contemporánea. Bueno, ¿qué era eso? Bueno, pues eso era una institución, digamos, que el Papa coronaba a una serie de reyes cuando quedaba vacante ese puesto, como emperador, digamos que era la autoridad suprema o sea, ya no solo los reyes eran la cúspide de esa pirámide, sino que había una pirámide todavía más grande que era el imperio, que era como toda Europa, donde estaba ese emperador. Bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico es una entidad muy complicada porque es una entidad que va a luchar contra el papado, en fin, va a tener periodos de más protagonismo, menos protagonismo. Entonces ahí en el libro os lo explica un poquito, os dice un poquito lo que es. Y en el siglo, por ejemplo, XIV va a ser un cargo electivo, se va a nombrar a 7 personas que van a elegir el emperador entre todos los reyes de Europa. En España tuvimos un rey que fue español que fue rey de España, perdón, y fue emperador del Sacro Imperio, que fue Carlos I de España y V de Alemania, que lo veremos el año que viene, si Dios quiere, en tercero. Entonces, bueno, pues es una entidad, digamos, que a partir del siglo XV, XVI, sobre todo después cuando se producirá una cosa que es la Reforma Luterana, que ya la veremos y tal, va a tener un carácter testimonial, ¿vale? Va a tener un carácter honorífico, ¿no? Porque cada rey pues tiene el poder en su reino, ¿de acuerdo? Bueno, de este segundo punto vamos a hacer la actividad 1, 2 y 5 de la página 55, ¿vale? Y el 2 os va a pedir que leáis precisamente ese texto que viene en la página 54 del carácter sagrado de los reyes, ¿de acuerdo? Entonces el texto de Alfonso os dice, la actividad 2 os dice, lee el texto de Alfonso X. No os vayáis a poner a buscar dónde está el texto de Alfonso X. En la página de al lado, la página 54, es un texto muy chiquitito. Y os hace una pregunta, es una actividad para que entendáis. Bueno, tanto estas actividades como estas actividades, como estamos a martes, si os parece bien, pues para el viernes, ¿vale? Y el viernes vemos otros 2 puntos más del tema. Y así vamos avanzando, vamos a ir intentando avanzar porque parece que todo el confinamiento pues, se va a prolongar, pues no sabemos hasta cuándo. Estamos todos desesperados, deprimidos, confinados, amargados, pero bueno, lo vamos a intentar llevar lo mejor posible y vamos a intentar, pues, aparte también de ver esto, vamos a darle un empuje a los mapas, que vamos a intentar hacer un mapa, que lo voy a hacer vosotros en casa. Yo voy a poner una serie de accidentes que vienen en el departamento, en la página web del departamento, y bueno, me vais a mandar un mapa hecho por vosotros y tal. Bueno, así vamos a tener que ir trabajando los mapas. Igualmente os diré que bueno, esta parte, la nota de esto que estamos viendo en el confinamiento va a ser las actividades que vais mandando, que me las tenéis que ir mandando, y aparte también haremos alguna prueba de tipo cerrado, es decir, que yo os mandaré a lo mejor pues 20, 25 preguntas que me las contestéis a lo mejor en 2 o 3 horas y me las tengáis que mandar. Pero eso ya lo hablaremos y ya lo diseñaremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo. Venga, un saludo.